Hola, bendiciones, bienvenidos todos a nuestro segmento La Suma de su Palabra. En este día queremos compartir una palabra de Dios de bendición para cada uno de ustedes. Mi nombre es Lorraine Moreno, aquí su servidora compartiendo desde mi casa para cada persona que se conecte en este tiempo y en esta hora. Bueno, pues en esta semana queremos compartir una palabra hermosa que ha traído mucha bendición a mi vida, que ha sido una herramienta en diferentes estaciones y momentos en los que yo he atravesado en la fe, en el caminar con Dios, y que yo sé que a muchos que nos escuchan hoy, donde quiera que estén, también podría servirles como una estrategia de bendición. Le he titulado Tres enemigos en tiempo de sequía. Hemos estado hablando acerca de conocer los tiempos de Dios, de cómo engranar o encajar, conociendo cuándo es el tiempo de sembrar, cuándo es el tiempo de cosechar, cuándo es el tiempo de crecer, cuándo es el tiempo de estar quietos y esperar en Dios. Y hay dos estaciones que marcan mucho la vida de un creyente. En la vida, todo creyente experimentará diferentes estaciones. Estaciones de escasez y también estaciones de abundancia. Para eso vamos a ir a la Escritura y vamos a tener dos textos importantes donde vamos a poner bases para la palabra de hoy. El primero es Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 17. Y luego vamos a estar saltando al capítulo 18 del mismo libro de Primera de Reyes, y vamos a leer del versículo 41 al 46. Bueno, acá estamos y dice la Escritura: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de su vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces, aquí estamos viendo una estación de sequía. Estamos viendo una estación, dice que por instrucción de Dios, profetizó Elías y cerró los cielos. Por 3 años no llovió sobre este territorio. Por lo tanto, donde no hay lluvia, hay una sequía, y donde hay sequía hay falta de alimento, los animales mueren, no hay agua y por lo tanto las cosechas no se dan y hay una grande hambruna por la sequía en la tierra. Entonces estamos leyendo este pasaje y estamos viendo que todo esto está siendo experimentado durante un tiempo de sequía. Todo creyente tendrá momentos de sequía en la vida. Habrán estaciones de escasez. Dice la palabra en Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 12. Pablo dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No importa si tengo abundancia o escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está diciendo claramente:
Así como usted va a encontrar múltiples ejemplos en la Escritura de tiempos de vacas flacas y de tiempos de vacas gordas. Algunos creyentes piensan que porque tienen a Dios en su corazón, porque tienen un Padre bueno, nunca pasarán vicisitudes o dificultades. Y esto es un evangelio que no es completo, porque la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, no te dejaré ni te desampararé, siempre estaré contigo hasta el fin del mundo. Entonces, vamos a ver en la Escritura múltiples ejemplos de hombres y mujeres de Dios que amaron a Dios con todas sus fuerzas, que fueron obedientes, que entregaron su vida al servicio y experimentaron tiempos de abundancia, pero también tiempos de escasez. Y Pablo en el Nuevo Testamento reafirma: he aprendido a vivir cualquiera que sean mis circunstancias. He aprendido a contentarme, he aprendido a vivir. Hay momentos que tengo mucho, hay momentos que hay menos, pero no cambia mi manera de enfrentar la vida porque sé algo que es el meollo o la respuesta o el éxito de este asunto. Y es que yo todo lo puedo, no en mis fuerzas, no en mis recursos, no en mis habilidades, no en mis riquezas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es quien me hace bien. Todo regalo, toda dávida desciende de arriba, del Padre de las luces. La palabra está llena de ejemplos constantes sobre esto. Usted va a ver la visión de José, de los manojos flacos, los manojos gordos, de las vacas, de cómo tuvieron que aguantar y retener en el tiempo de abundancia, guardaron para el tiempo de escasez. Va a verlo muchas veces. Lo que sí no cambia en ninguna parte de la Escritura, lo que no ha cambiado del comienzo, no ha cambiado hoy, ni cambiará mañana, es que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios es nuestro Padre que nos cuida. Él cuida de ti, Él cuida de mí. No importa qué estación estemos viviendo, si la vaca está flaca o la vaca está gorda, allí tu Padre, que es bueno y es todopoderoso para suplir todas nuestras necesidades conforme a las riquezas en Cristo Jesús, allí Él te dará la fuerza y te dará lo que tú necesitas para vivir esa estación en tu vida. Entender esto nos ayudará a caminar confiando en Dios todo el tiempo, no dependiendo de las circunstancias externas, sino sabiendo que nuestro socorro viene del cielo. El salmista lo dijo así: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él está diciendo: hay que entender claramente dónde está la ayuda. Nosotros, por la gracia de Jesucristo y su sacrificio en la cruz, tenemos acceso todo el tiempo al trono de gracia para hallar oportuno socorro. El salmista está diciendo: no confíen en los caballos, no confíen en el brazo de los hombres. Entiende que de arriba viene tu socorro y tus fuerzas. Y entiende también que Él es el que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, no es un Dios que está limitado, no es un Dios pobrecito, no es un Dios que necesita ayuda. Él es el creador de todo. Y si Él hizo los cielos y la tierra y viste las flores todos los días que mañana se secan, con los mejores esplendores que nadie nunca se vistió como ellas, y le da a los pajaritos la provisión diaria, ¿cuánto más tu Padre que te ama no te proveerá todo lo que tú necesitas también? ¿Usted alguna vez vio algún pajarito caerse de una mata y morir de estrés y de ansiedad? ¿Alguna vez vio algún pajarito que muriera por falta de alimento? No, ellos no guardan en lagares, no cosechan, no trillan la tierra, pero son alimentados cada día por el Padre que hizo los cielos y la tierra, igual tú y yo. Hay personas que creen que porque Dios es su Padre nunca vivirán en estaciones de dificultad. Otros creen que nunca llegará la lluvia. Ambos extremos son equivocados. Hay estaciones, hay tiempos de sequía y hay tiempos de lluvia. No podemos conformarnos al tiempo de la sequía, porque si usted se conforma en ese lugar, usted estará limitándose a ver la lluvia, la promesa y la bendición de Dios en su vida. Pero tampoco debemos
menospreciar los tiempos de sequía, porque en ellos Dios nos enseña lecciones importantes que marcan nuestra vida, que nos hacen crecer, que nos hacen fructificar, que sacan de nosotros lo mejor de lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Amplían y ensanchan nuestros talentos, nuestras habilidades, pero también nos ayudan a conocer al Señor, a acercarnos a Él, a confiar en su palabra. Tu Dios sigue siendo Dios en la escasez, pero también es el Dios en la abundancia. Hay un pasaje que a mí me ha tocado muchísimo mi corazón en la Escritura, y es aquel evento donde los sirios constantemente atacaban a los israelitas. Y ellos se dieron cuenta que cada vez que ellos peleaban en el monte, los israelitas ganaban y ellos perdían la guerra. Por lo tanto, los sirios, siendo personas politeístas que creían en dioses como el fuego, como el viento, como la lluvia, ellos dijeron: el Dios de Israel es un Dios de montes. Por lo tanto, la próxima vez que los ataquemos, los atacaremos en el valle. ¿Y sabes qué pasó? Dios le dio la victoria también en el valle y le dijo: quiero que sepan los sirios que yo soy el Dios del monte, pero que también soy el Dios del valle. Muchas veces el enemigo quiere venir a nuestra vida en un momento de valle, porque un momento de valle es un lugar desértico, es un lugar de sequía. Un valle es un lugar bajo, un lugar árido, un lugar donde escasea el alimento, donde escasean algunos recursos, en momentos de prueba y de dificultad. Y muchas veces el enemigo quiere susurrarnos en el oído: estás en un valle, Dios te ha abandonado. Él te dio la victoria en el monte de gloria ayer, pero ahora en este lugar, en esta circunstancia, no vas a poder salir tan fácil de ella. Pero quiero que sepas hoy que tu Dios te dice, como le dijo a los sirios en aquel momento: yo te doy la victoria, tanto en el valle como en el monte. Porque para mí lo mismo es la luz que las tinieblas. Para mí lo mismo es la sequía que la lluvia. Para mí lo mismo es el monte que el valle. Yo estoy en control y tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cosas para saber en un tiempo de sequía, para que no nos tomen de sorpresa, para que no nos hagan tambalear en el momento de la dificultad. Número 1, Dios no te abandona nunca. Díselo ese momento de sequía o de dificultad: mi Dios no me abandona, Él está conmigo. Y en los momentos de dificultad pareciera que está aún hasta más cerca. Hay una ilustración muy linda que yo la escuché cuando era una niña, donde decía que había una persona que siempre iba y caminaba en la arena y hablaba con el Señor. Y ella veía que habían dos pares de huellas, tanto las de ella como las del Señor Jesús. Todos los días se quedaban los dos pares de huellas mientras ellos caminaban. Pero un día, en un momento de más dificultad, en un momento de sequía, de problemas en la vida, ella notó que en la arena solo había un par de huellas. Y ella le dijo: Señor, ¿cómo es posible que me has abandonado en el momento que más te necesitaba? Y Jesús le responde en esta ilustración: ¿sabes qué? El par de huellas que viste en la arena no eran tus pies, son las huellas de mis pies, porque yo te llevaba cargada. Es decir, que en esos momentos Dios se acerca más aún, está más solícito a la oración, a las lágrimas, las guarda en su redoma. Todos sus suspiros y las oraciones las guarda como incienso delante del trono de gracia, haciendo memoria de cada una de tus peticiones. Número 2, Él tiene el poder para sustentarte. No importa donde quiera que tú estés, ni lo que estés viviendo, llámese como se llame, ese desierto, ese valle, ese lugar de sequía, Dios tiene el poder para sustentarte. Cuando yo era una niña, tenía como 12 o 13 años, yo vivía en Cuba. Y en aquellos tiempos había, como quizás también ahorita, una grande necesidad en todas las áreas. Pasábamos trabajo hasta para suplir las necesidades más primarias o más sencillas. Había escasez de todo. Vivíamos literalmente en una estación de grande sequía. Pero ahí el Señor me mostró una y otra vez que Él podía hacer correr los ríos en el desierto y traer la lluvia en los sequedales. Mi mamá cocinaba
no teníamos gas, la cocina no había distribución de gas y no podíamos usarla. Y nos compramos una cocina pequeñita de querosene. Y en esa cocinita nosotros le llamábamos luz brillante al líquido, al combustible, para hacer funcionar esta pequeña cocina o este pequeño fogón, y que la luz brillante es lo mismo que el querosene. Pero aún así, cocinando con querosene, no venían a la bodega, no había distribución de él. Y muchas veces cocinábamos con un par de deditos en la latita del querosene. Y mi mamá me decía, mija, ora al Señor para que nos provea más luz brillante, para que nos provea más querosene. Y algunas veces cuando yo oré, Dios abrió la puerta y envió a alguien que trajera querosene. Hizo que alguna puerta se abriera para que ella pudiera conseguir el combustible. Pero en algunas ocasiones nadie tocó la puerta. En algunas ocasiones nadie dijo, hay querosene en un lugar. En algunos momentos no teníamos ni siquiera el dinero para comprarlo. Pero ¿sabes qué? Muchas veces Dios multiplicó los 2 deditos de querosene y mi mamá cocinaba días de días y los 2 deditos de querosene no se bajaban de la latita. ¿Por qué? Porque Dios a veces abre ventanas de bendición y de abundancia y otras veces te preserva y multiplica las pocas fuerzas que tienes. ¿No me lo crees? Míralo en la escritura. No solo pasó con la viuda. Aquí usted está viendo donde hay sequía, ella tiene un poquito de harina que va a comer y va a morir. Porque de acuerdo al sistema, cuando usted tiene poquito y usted confía en esa medida, cuando se termine, usted no tendrá más. Pero de acuerdo al cielo, el Señor no entiende la matemática como la entendemos nosotros en la escuela. En la matemática de la escuela, todo lo que usted multiplique por 0 da 0. Pero en el cielo y en la eternidad, Dios es el que multiplica las fuerzas de quien no tiene ninguna, son 0. Él las multiplica y le da nuevas fuerzas a esos. Es decir, que cuando el Señor está en la fórmula, cuando Dios está en la ecuación, ya todo lo que se multiplica no da 0, porque Él es el todo, Él es la plenitud. Y donde quiera que Él esté, allí hay abundancia, hay plenitud y hay bendición. Y así como Dios multiplicaba en mi casa el querosene, y los vecinos venían y muchos conocieron a Cristo por ese testimonio, porque no podían creer que mi mamá llevaba cocinando una semana con 2 deditos de querosene y no se agotaban. Así mismo, cuando no teníamos agua en el tanque del techo, yo oraba al Señor y me bañaba con agua. Y mi padrastro, que no conocía al Señor, subía corriendo al tanque y veía que estaba vacío. Y bajaba corriendo de nuevo y se daba cuenta que en la ducha yo la abría y echaba agua. Porque mi Dios puede ampliar o multiplicar aquellas cosas que para el mundo no tienen respuestas. En algunos escenarios Dios ha abierto las compuertas y ha enviado un camión de recursos, pero otras veces te ha quitado el hambre, otras veces ha multiplicado el pedacito de pan, porque en tiempo de sequía Dios multiplica aquello que está en tu mano, que pareciera pequeñito, que pareciera nada, pero Dios lo está multiplicando. En el desierto, tipo de cualquier dificultad, ese lugar de sequía, Dios proveyó cada día el alimento a Israel. Dios no envió vacas, ni abrió restaurantes en el desierto, pero cada mañana el maná caía del cielo. No les envió para llenar un granero. De hecho, Dios no quería que ellos guardaran el maná. Todo el que lo escondió lo guardó, se podría al otro día, estaba podrido, porque Dios quería hacer que ese tiempo de sequía fuera la conexión correcta para que sus hijos le conocieran y confiaran en él. Y allí cada mañana caía el maná. Y cuando tenían sed, había una roca en medio del desierto, una roca que parecía que estaba seca, pero esa era la peña de Oreb que estaba brotando. De esa peña Moisés le hablaba y de ahí brotaban aguas vivas que saciaban la sed de aquellos que caminaban por 40 años en un desierto donde no había agua, pero ellos tenían agua, ellos tenían alimento. Había una nube que les guardaba del sol en el día y había una columna de fuego que los calentaba en la noche y se movía con ellos y ellos levantaban el campamento y aprendieron a confiar y a seguir a Dios de esa manera. Así que no solo eso, si usted lee la escritura, usted se dará cuenta, porque 40 años, la ropa se daña,
tanto tiempo. Salieron con un solo vestido de Egipto, con un solo par de zapatos. Los niños crecieron en el desierto, los que salieron siendo bebés se volvieron adolescentes y hombres, así como le pasó a Caleb y a Josué, que salieron jóvenes de la tierra y entraron viejos a la tierra prometida. ¿Sabes qué? Dice la escritura que dice que las ropas no se envejecieron en su cuerpo y que crecían con ellos. Los zapatos no se envejecían y crecían. No lo inventé, está en la Biblia. Búscalo y léelo en el libro de Éxodo y de Deuteronomio para que veas la historia de cómo Dios les suplió. Porque en esos momentos de sequía, la idea de esa estación es enseñarnos a depender y a confiar en Dios. Dios proveyó a Elías a través de una viuda y de un cuervo. Porque la mayoría de las veces en esos momentos de sequía, Dios usa las cosas más insólitas, las cosas donde sería absurdo, naturalmente, ilógico que Dios pudiera suplir. La idea es que nadie tome su gloria. La idea es que Dios pueda usar de lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. La idea es que nadie pueda tomar su gloria, su galardón. Nadie puede decir, yo lo hice en mis fuerzas, yo fui quien te lo di. Por lo tanto, Dios escogió lo más bajo. Todos tenían hambre, porque era un momento de sequía. Desde los príncipes, los reyes, todos estaban siendo afectados por una grande sequía. Pero algunos tenían un poquito más de recursos, porque tenían oro, porque tenían siervos, y podían quedarse, tenían poder con los pocos recursos que había. Pero allí había una viuda en el tiempo, una mujer que no se casara, era una mujer condenada a ser una menesterosa, a ser una mendiga, porque las mujeres no trabajaban en ese tiempo. Por lo tanto, una mujer necesitaba de un marido, de un esposo, para traer la provisión a su casa. Esta mujer, para colmo, no solo era sola, sino que era viuda y tenía un hijo. Por lo tanto, estaba responsable de otra persona y no tenía los recursos. Por eso muchas de las viudas se volvían mendigas y algunas hasta prostitutas, porque no tenían cómo llevar el pan a la boca. Sin embargo, Dios le dijo, no vayas al palacio, no vayas al rey, vete a la viuda, a la que no tiene nada, a la que no le alcanza lo que tiene, porque voy a mostrarte que yo puedo, no importa que tan grande sea la sequía, yo puedo hacer que la harina no escasee y que el aceite no mengüe en la vasija de este tiempo de sequía. Porque Dios usa herramientas aparentemente incapaces para que la gloria solo sea de Él. Por lo tanto, no estés mirando si es una viuda o si es un cuervo. Imagínense, el cuervo iba al arroyo, él le traía agua y carne a Elías dentro de la cueva, lo alimentaba. No solo eso, allí llegó un momento en que un mismo ángel entró y le preparó alimento y alimentó a Elías dentro de la cueva. Porque Dios no está ajeno al sufrimiento de sus hijos, ni está ajeno a las circunstancias que ellos viven. Él te va a sorprender cuando menos y donde menos lo esperas. El aceite no escaseará, la harina no menguará. Estos son los principios de un tiempo de sequía. Ten presente que allí en la sequía no escaseará la harina, no menguará el aceite, los cuervos te alimentarán y Dios te asignará un arroyo. En la estación de sequía, Dios te sustenta, te enseña a conocerle como tu fuente y a confiar y a depender en Él. Pero una de las cosas más importantes de una estación de sequía es que usted entienda que la estación de sequía es solo temporal. Voy a repetir eso. Es solo temporal. Dios no te llamó a vivir en el desierto. La sequía no es para siempre. Fueron 3 años que Dios cerró los cielos. Eso fue un ciclo. Todo sucedió de acuerdo a lo que Dios había dicho, pero la sequía es una estación de aprendizaje, pero no es la promesa. Es la transición. Es el momento de pasar de una estación a otra. Es el momento de ir a otro monte. Porque para que existan los montes tienen que existir los valles. Porque un monte no es más que
el resultado de dos valles. Es una montaña creada por dos depresiones. Por lo tanto, si nadie fue al valle, tampoco podrá ir al monte, porque antes de un monte hay un valle. Y un monte siempre es un lugar de gloria, de encuentro con Dios, de abundancia, de bendición. Por eso dice que irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Dice que atravesando el valle de lágrimas, dice que Él lo cambia en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Porque el valle solo es un momento de transición. La sequía no es el destino donde Dios te lleva. Es el lugar donde Dios te enseña, donde Dios te muestra su poder. Pero esa sequía tiene un tiempo de expiración. No es el final de la historia. No es todo lo que Dios tiene para ti. Para nada. Si usted lee el final de ese capítulo 17, exactamente, no el final, sino el versículo 14, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija me disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Es decir, que hay un día marcado para que termine la sequía en nuestra vida. Hay un día en que ya no necesitamos, la promesa no es que la harina siga multiplicándose en la vasija. La promesa es que tú entres en un tiempo y en una estación donde tú puedas sembrar y recoger frutos en abundancia, donde puedan haber multiplicación, donde pueda haber fructificación. Porque en el desierto Dios les proveía todos los días lo que ellos necesitaban. La tierra prometida, allí fluía la leche y la miel. En la tierra prometida ellos eran capaces de sembrar la tierra, de construir sus casas, de recoger abundante fruto, de enseñarle a sus hijos cómo producir con los talentos y las habilidades que Dios les ha dado más y más fruto todos los días. Es decir, que hay una estación que tiene una culminación, una fecha de expiración. ¿Qué es importante saber en la estación de la lluvia? La segunda estación que todo creyente vivirá. Esa estación de la lluvia la podemos ver en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Leemos del versículo 41 al 46. Y dice: entonces Elías dijo a Acab, fue a ver al rey y le dijo: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Fue al monte, al encuentro, a recibir instrucciones, a postrarse delante del trono de gracia donde se recibe oportuno socorro. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como del tamaño de la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Mire qué bonito. Qué hermoso. Dios está diciendo: el tiempo de la sequía ha terminado. El momento de la abundancia ha llegado. Ahora bien, la abundancia es un tiempo hermoso, es un tiempo glorioso. Pero en esa transición entre la sequía y la abundancia se levantan 3 enemigos que yo quiero que usted los identifique claramente hoy en su vida. Y cuando usted los identifique, será como cuando Jesús los expuso a sus enemigos públicamente.
hizo un show con ellos y los dejó al descubierto para que nosotros no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Usted va a encontrar esos tres enemigos y los va a descubrir, los va a poner en evidencia y va a poder pelear la buena batalla de la fe contra ellos, de tal manera que usted nos retrase como el pueblo de Israel que retrasó la entrada a la tierra prometida y extendió más allá de su tiempo la caducidad del tiempo de la sequía. La sequía no era para que durara 40 años. La sequía era un tiempo corto, era un tiempo de transición, era un momento de conocer al Señor y confiar en Él. Sin embargo, ellos no supieron entrar a tiempo en la tierra prometida. Dilataron el proceso como muchos, como usted y yo, hemos dilatado muchos procesos en nuestra vida y no hemos visto la lluvia porque no hemos identificado estos tres enemigos. Número uno, de las cosas que tenemos que saber sobre la estación de la lluvia. La lluvia es el tiempo de la promesa. No es Dios estirando el aceite y la harina del pasado, sino trayendo un nuevo tiempo a nuestra vida. Es decir, en la sequía, Dios estira la provisión del pasado de tal manera que podamos sobrevivir hasta llegar a la promesa. En el tiempo de la abundancia, ya no os acordéis de las cosas antiguas. No digáis que en los tiempos anteriores hubo mejor cosas, porque nunca hablarás de esto con sabiduría. No estés anhelando las cebollas y los pescados de Egipto. Prepárate para una nueva estación. El tiempo de lluvia no es para prolongar el pasado y seguir estirando lo que Dios hizo ayer. No es para estar siguiendo, dependiendo del encuentro que tuvimos con el Señor ayer. Es para crear hoy un nuevo encuentro con tu Dios. Es para hoy acceder y tomar de esas riquezas que son nuevas. Hoy, dice el Señor, otra vez no lo haré, lo dije y no lo haré, otra vez traeré nuevos tiempos, aguas, lluvia, un tiempo hermoso. Como dice en Deuteronomio 11:14, y daré la lluvia a tu tierra, temprana y tardía, y recogerás grano, vino y aceite. Ya no estás esperando que mirando los dos deditos de harina que no se bajen todos los días. Ahora vas a recoger de la tierra grano. ¿De dónde sale la harina? Del grano. ¿De dónde? El aceite. No vas a estar esperando los dos deditos del tiempo de la sequía mientras Dios lo extiende. No, ya eso quedó en el pasado. Ahora es el tiempo de la lluvia y por lo tanto habrá aceite, pero también tendremos vino, tendremos mosto, tendremos alegría, tendremos presencia, tendremos palabras de bendición, de profecía, muchas cosas hermosas que el Señor trae en el tiempo de la abundancia y de la lluvia. Entre la sequía y el comienzo de la lluvia empiezan estos tres enemigos que los podemos encontrar claramente en la palabra que acabamos de leer en Primera de Reyes 18. Los tres enemigos son, número uno, el enemigo del invisible. Número dos, el enemigo de lo insignificante. Y número tres, el enemigo de la intimidación. ¿De dónde saqué estos tres enemigos? Están en el pasaje clarito. ¿Qué hace Elías? Recibe una palabra de Dios. Esa palabra, ¿qué lo hace? Como todas las palabras de Dios. La palabra viene para sacarte del lugar donde estás y llevarte a un lugar nuevo. Ellos están en la sequía. La palabra viene a Elías para romper el momento de limitación y para llevarlos a un lugar mejor. Y allí Dios le dice, ve y dile a Acab que coma, que beba, que se prepare. Y mira la palabra de Dios. No viene una lluviecita, no viene un cenidito, no viene un chubasquero, no, unos chubasquitos, no. Viene una grande lluvia, porque Dios todo lo que hace, lo hace en grande, lo hace más abundantemente de lo que esperamos o de lo que pedimos, porque Él es el Dios de llena tu copa y está rebosando. Él es el Dios que alguien le pide un hijo como Ana, pero Dios le da un profeta y un príncipe en su casa.
Él es el Dios que a Abraham le pide un hijo, pero le da una descendencia y lo hace padre de multitudes, y en ese hijo le da una nación. Él es el Dios que unge, que dice que da medida buena, apretada, rebosante. Todo lo que Dios hace, lo hace más grande de lo que tú y yo esperamos o pedimos. Pero ¿qué pasa? Grande lluvia es la palabra. Sin embargo, Elías le dice al siervo, sube, mientras él está orando de rodillas, sube y mira. ¿Y qué regresa diciendo el siervo? No se ve nada. Porque el enemigo número uno de una estación de lluvia y abundancia en la vida de un creyente es el enemigo de lo invisible. Es el momento donde las circunstancias presentes pelean la palabra que salió de la boca de Dios. En el momento, en el instante que la palabra sale de la boca de Dios, las circunstancias todavía no han sido tocadas, sino que las circunstancias todavía dan el reporte de la necesidad o de la limitación del hombre. Porque la palabra es el poder creativo de Dios. Cuando la palabra sale de la boca de Dios, va y hace aquello para lo cual Dios le envió en aquel a quien Dios le envía. Es decir, la palabra va abriendo un camino, y mientras va abriendo un camino, va produciendo el efecto o el beneficio que la palabra dice, y la produce en aquel que la recibe. Entonces la palabra de Dios por eso nunca regresa vacía, porque viene como lluvia, pero hace germinar las semillas que están en la tierra y producir frutos que alimenten a sus hijos. Entonces, el primer enemigo es lo invisible, porque la circunstancia va a decir, ¿cómo yo reconcilio lo que Dios acaba de decir si ahora mismo yo estoy mirando mi nevera y está vacía? ¿Cómo yo reconcilio la sanidad que Dios pagó en la cruz del Calvario para mi vida cuando todavía tengo el dolor y tengo el diagnóstico escrito por un médico en un papel? Lo que no tenemos que entender es que antes que Dios ponga algo visible en nuestras manos, primero lo crea con el poder de la palabra en el mundo invisible. Yo estaba una noche en Caracas, en Venezuela, y estando allí en oración con el Señor me dijo, las bendiciones no están ausentes, simplemente en este momento son invisibles para el ojo humano. No están ausentes, no carecen de bendiciones, no es que no existan, simplemente que ahora mismo están en una dimensión de lo invisible, porque en el reino todo primero es creado en la eternidad, y en la eternidad todo es invisible para el ojo humano, y luego por el poder de la palabra y de la fe son puestas en evidencia, se hacen tangibles para el creyente. Por eso los que esperan tienen el título de propiedad de lo que Dios ha dicho, y solo es cuestión de tiempo que pueda abrazarlo, que pueda tocarlo, que pueda comer de sus frutos. Sin embargo, por eso es el profeta es Elías, que ha recibido la palabra, y el siervo es el alma. El profeta te muestra el espíritu, que todo lo cree de Dios, que siempre está dispuesto, que todo lo recibe, porque está conectado con Dios, porque el espíritu también es invisible, así como Dios es invisible, y es el único lugar donde el hombre y Dios pueden conectar. Pero allí hay un momento en esa conexión del espíritu donde tú recibes la palabra. Entonces, ¿qué es el momento de que ese profeta, tu espíritu, le diga al alma, que es el siervo: alma, sométete a lo que Dios ha dicho, entra en armonía con lo que Dios está diciendo, sube y mira. ¿Y qué va a hacer el alma? Va a regresar y va a decir, no se ve nada.
Dios te lo prometió, pero el enemigo que estás peleando ahorita se llama el enemigo de lo invisible. Pero Dios creó todo lo visible de lo que no se veía. Y ahí es hermoso, porque ¿qué hizo el profeta? Y es lo que tú y yo tenemos que hacer. No se rindió ante el primer reporte negativo. Él volvió a enviar 7 veces en total al alma, al siervo, hasta que el alma entrara en acuerdo con la palabra. Y entonces aparece el segundo enemigo. El alma, después de 7 veces, el siervo regresa y dice, bueno, se ve una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Imagínese usted que Dios acaba de decir que una grande lluvia viene. Y el reporte del alma, una vez que ya, porque cuando el enemigo no puede parar de que tú creas y veas, entonces peleará para que tú te limites y te quedes conforme con menos de lo que Dios ha dicho. Ya Él no puede cerrar más tus ojos. Ya tú vistes que Dios está enviando la lluvia, que hay una nube en el cielo que da testimonio de lo que Dios está a punto de hacer. Sin embargo, ahora el enemigo va a ser el enemigo de lo insignificante. Ah, sí, hay una nube, hay probabilidades que llueva, pero no creo que sea una lluvia tan grande porque es una pequeña mano. Es como ese que dice, bueno, está bien, ya tu esposo va a la iglesia, pero no quieras tampoco que sea apóstol ahora. No vayas a pedir demasiado. Confórmate, mujer, con que te acompañe a la iglesia. No, 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 no. Cuando yo he recibido una palabra de Dios, yo digo, Señor, yo lo quiero todo, todo, todo lo que tú pusiste en mi nombre. Lo que tú me diste en Cristo Jesús. Yo no quiero menos, yo quiero todo lo que tú has dicho. Yo no quiero que se me alivie el dolor. Yo quiero que tú sanes mi cuerpo, porque eso fue lo que tú prometiste, que por tu llaga yo había sido curada. Entonces ese enemigo de lo insignificante viene para hacerte creer que lo bueno va a reemplazar lo mejor. Pero Dios no quiere lo bueno para ti, Dios quiere lo mejor. Entonces esa nubecita pequeña quizás está peleando en este momento tu capacidad de ver una lluvia grande. Y te están cayendo unas pequeñas goticas del cielo y estás conformándote ese lugar. Y estás, fíjese que conformarse no significa ser desagradecido. Si usted nada más ve una gotita, usted celebre y gócese. Celebre los primeros comienzos y con grande gratitud agradezca al Señor. Porque la queja nunca trajo nada bueno a nadie. Pero sí, no te quedes detenido de las migajas de la mesa, porque Dios te llamó a sentarte a la mesa del rey. Por lo tanto, no dejes que ese enemigo de lo insignificante te haga pensar que Dios ha terminado contigo, que Dios ha terminado con tus hijos, que debes conformarte a una pequeña migaja. No, 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 tú quieres la grande lluvia que el Señor ha hablado. Y ahí viene, cuando se desata la lluvia a todo dar, dice que Elías comenzó a correr y Dios le dio tanta velocidad que mientras acá iba en un carro de caballo, Elías corría más rápido. Llegó primero a Jezreel y dice que los cielos se abrieron y una grande lluvia vino sobre todo el territorio. Pero ¿sabes qué pasó? Terminando esta grande victoria, que no era la única que había tenido Elías, porque anterior a este pasaje, Elías había, en medio de una sequía grandísima, había conseguido 12 cántaros de agua, había matado a los bueyes, había roto la leña, las mojó, creó toda una zanja, la llenó de agua y retó a los dioses falsos de Jezabel, a los baales de su tiempo, para que el Dios verdadero respondiera con fuego. Ya había tenido Elías 2 victorias rotundas. Dios había mostrado su poder con fuego y ahora lo estaba mostrando con abundancia de lluvia. Sin embargo, después de estas 2 grandes victorias, vino el tercer enemigo que pasa siempre en las estaciones de transición en nuestra vida, y es el enemigo de la intimidación. Tan pronto esto sucedió, se levantó Jezabel y dijo: quiero la cabeza de Elías en un plato en mi mesa. ¿Y sabes lo que pasó con Elías? Aún después de haber experimentado
tan grande respaldo y bendición de su Dios, se metió a una cueva lleno de temor. Porque cuando el enemigo no puede detenerte a que tú puedas creer y ver, cuando no puede dejarte que te conformes a las migajas y te hace ver que eres su hijo y que eres su heredero, pues entonces querrá enviar la intimidación a tu vida. Querrá enviar el temor para que te paralices. Querrá enviar la resistencia para que te rindas. Querrá enviar el enemigo que quiere cortar tu cabeza, que quiere ponerla en un plato, que quiere decir que te va a destruir, que tu hijo no se va a levantar de las drogas, que tu matrimonio no se levantará de las ruinas y del divorcio, que tu salud no mejorará, que ya estás condenado a vivir de esa manera. Y ese temor peleará la bendición y que esa victoria sea establecida en tu vida. Pero ¿sabes qué? Allí, en medio de esa cueva donde Elías entró temeroso porque pensaba que Jezabel podría matarlo y destruirlo. Allí donde Elías lloró y le dijo al Señor, solo yo he quedado. Dios le dijo, Elías, no tengas miedo. Tengo 7,000 rodillas que aún nunca se inclinaron ante Baal. Tengo 7,000 labios que jamás besaron sus pies. Tú estás mirando ahora mismo la cueva, estás oyendo la voz de Jezabel más alto que la voz mía. No pongas oído a la voz que quiere intimidarte y reducirte al temor. Pon tu oído, Elías, en la voz del Espíritu Santo. No sé si tú te llamas Elías, Pedro, Pablo, Juana, María. Oye la voz de tu Dios y no te quedes escuchando la voz de la intimidación y del temor. No pongas tu oído allí, ponlo en el Señor. Ahí en aquella cueva, después de Dios haberle mostrado a Elías que él era el Dios del fuego todopoderoso, el único y verdadero. Después de haberle mostrado que era el Dios de las muchas aguas, de la abundancia, de la lluvia. Allí el Señor le mostró a Elías la voz que habla en el espíritu y en el interior del hombre. Porque dice que pasó el terremoto, pasó el fuego, pasó la tormenta. Y Elías se dio cuenta que allí no estaba Dios. Ya Dios no estaba en el fuego. Ya Dios no estaba en la lluvia. Ya Dios no estaba en el terremoto. Ahora Dios quería que Elías comprobara que hay una dimensión mayor y es la dimensión del reposo, es la dimensión de la confianza, es la dimensión de estar quieto y ver la salvación del Señor. Él había visto el triunfo con el fuego, había visto el triunfo con la lluvia. ¿Por qué? Porque en la estación donde el enemigo del temor se levanta es el tiempo para conocer a Dios en el silbido apacible. Aquel que entra a tu encuentro en la cueva te alimenta allí y te dice, levántate. No es tiempo de lamentarte, no es tiempo de meterte en una cueva. Está en tus lomos. Los lomos aquí, miren, no son estos lomos. Los lomos están acá. El lugar donde uno se reproduce. El lugar donde está la unción de gobierno. Acá en tus lomos hay la unción de 2 reyes y de un profeta. Levántate porque el largo camino te resta. Es el tiempo en que debemos poner en el Señor toda nuestra confianza. Allí en ese lugar es donde el Señor nos está diciendo, no le oigas la voz a la intimidación. Escucha la voz del Espíritu, que habla suave. La intimidación habla con palabras rudas, con palabras grotescas, con palabras de destrucción, con confusión. Pero la voz del Espíritu es apacible, es tierna, es sensible, te trae la paz que sobrepasa todo entendimiento y te hace vivir en la tierra prometida sin importar cómo ni cómo se llamen esos enemigos. No te dejes atemorizar por grande que parezca el gigante. Dios ha enviado la lluvia a tu vida. Sea que estás hoy viviendo una estación de sequía o una estación de abundancia y lluvia,
Sea que alguno de estos enemigos se levanten en tu vida, reconócelos, identifícalos y recuerda cada uno de estos principios que hoy te he compartido y verás que la victoria es tuya y de tu familia, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Seas bendecido, seas ensanchado, seas multiplicado con esta palabra y recibas la fuerza que necesitas para poder vivir a plenitud cualquier estación que hoy vivas. Dios te bendiga. Será hasta en una próxima edición de La Suma de su Palabra a través del canal de YouTube Vida TV y de las redes sociales. Suscríbete hoy, pon una alarma para que cuando la palabra salga cada semana puedas ser tú el primero en recibirla. Dios te bendiga. Hasta una próxima edición.